Ah, ya. Esto me hace recuerdo también, aquí está nuestro país, me hace recuerdo cuando hace más de 40 años yo tuve que irme por una beca que conseguimos unos compañeros saliendo bachiller y nos fuimos hasta Italia. En esa época ir a Italia, estamos hablando de hacer este recorrido entre Bolivia e Italia aquí, ¿no es verdad? Era eh, hacer un viaje a Italia o al extranjero en general, desde Bolivia, que se iba a Estados Unidos, a Sao Paulo, a Río, ni qué decir a Europa, que está por allá. Era pues impensable por el costo. Los millonarios nomás podían hacer eso. Y en la beca que conseguimos, no nos pagaban el pasaje de ida. Cada uno tenía que conseguirse ese pasaje. Y entonces la forma más barata era hacerlo por tierra y por mar. Entonces partimos le voy a hacer un recorrido mientras llegan los demás compañeros de la ciudad de La Paz, que está por acá, está La Paz. Y hicimos un recorrido de La Paz, partimos hasta Buenos Aires, que está acá, que son unos 3.000 kilómetros más o menos, creo yo, por tren, 3 días de tren, 3 días de tren eh, enteros, ¿no? En esa época el tren era un sistema de viaje relativamente más barato, seguro y cómodo. En este caso, como era un tren que hacía un recorrido internacional, tenía, como se ve en las películas, los camarotes con cuchetas para dormir, como se ve, ¿no? Era bonito y es un viaje placentero, cómodo, tenía sus comedores por ahí, bien, cosa que ya prácticamente no hay ese tipo de trenes. Creo que ahora hasta Puerto Suárez se puede ir, pero todo se ha convertido en cuanto a trenes para transportar mercancía más que personas. La cosa le tiramos 3 días hasta aquí. Esperamos otros 3 días, 4 días, eh, esperando la partida del barco, porque el barco partía una vez al mes hasta Europa. Entonces, esperamos y una vez que, que nos tocó partir, prácticamente 3 días de ida y una estadía de 3 días en Buenos Aires, ya se fue, o 4 días, no me acuerdo, una semana ya de viaje hasta aquí. Y aquí partimos con el barco y nos vinimos visitando capitales aquí en barco. De un día al otro ya estábamos en Montevideo. De ahí, de Montevideo, le tiró el barco al Brasil. Seguramente donde está Río, primero ahí está Río, pero antes fue a Sao Paulo. Sao Paulo aquí. De ahí a Río, ¿no? Y se quedaba un día para hacer turismo. ¿Perdón? Entonces, por acá está Sao Paulo. Entonces, zarpando de Sao Paulo, el barco se metió en el mar y le tiró. Había muchos migrantes que volvían a su país italianos, porque este barco iba a Italia.
migrantes que volvían a su país ya de viejos, de viejitos que habían emigrado a la Argentina y volvían a visitar a sus parientes. Gente muy humilde inclusive. Y llegamos más o menos, esto es Ecuador, ¿no ve? Y a esta altura, más o menos, está, el Ecuador está aquí, la línea del Ecuador. Entonces, cuando llegamos por acá, nos avisaron, faltando unos días, que hay una gran fiesta en el barco mientras se cruza el Ecuador. Entonces, esta gente humilde que captó la idea y nos pidieron a los estudiantes que le avisáramos el momento en que estábamos cruzando, porque en ese momento que se cruzaba a las 12 de la noche, que se hacía el fiestón en el barco, íbamos a cruzar y mandaban fuegos artificiales, qué sé yo, en pleno mar. Y obviamente pues no había ninguna línea del Ecuador, pero ellos estaban muy desesperados de mirar ese cruce del Ecuador, de la línea del Ecuador. Quedaron decepcionados porque no había tal línea en pleno océano. Y bueno, continuamos nomás por acá y después de por lo menos 2 semanas de ver solo agua, 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 abajo, abajo, al oeste, al este, al norte, al sur, agua y agua y agua sin ver tierra, pero 2 semanas. Y llegamos a una de estas islas, un archipiélago de Funchal se llama. Creo que es esta, Cabo Verde, San Vicente. Sí, llegamos a una de estas islas, que son islas sobre todo con comunidades originarias, pero muy, muy preparadas para el turismo. Entonces llegamos por acá y van a ver que, como les comentaba también hace algunos años a los estudiantes, en primer lugar, nunca habíamos salido nosotros de país, nunca habíamos llegado al mar antes de este viaje. Y por lo tanto, todo este cruce de 2 semanas y de estar en el barco todo el tiempo, dormir, caminar, comer, etcétera, todo el tiempo esa sensación, no sensación, realidad de moverse, ¿no? Al ritmo de las olas, que más bien era relativamente tranquilo, pero nos indisponía. Diariamente había que estar listo para correr al baño a vomitar. Ni qué decir cuando llegaba la hora de almuerzo que queríamos huirle, porque eso era seguro, que si bien teníamos hambre, era seguro que a la media hora, 1 hora, esa comida se iba a ir al tacho. Era realmente feísimo. Pero llegó un momento en que ya no fue tan grave. Después de una semana, un poco más, fue tranquilo el viaje, hasta que llegamos a esta isla. Bueno, la cosa es que bajamos a hacer turismo acá, un día entero, a conocer en los lugares, islas chiquitas, pero ya con unos 10.000 habitantes, una cosa así, como un pueblo pequeñito. Y alguna gente se bajó del barco a los 5 metros, ¡pum!, al suelo, caían de mareo. O sea que el cuerpo en el barco se acostumbró a ese bamboleo, de modo que cuando pisamos tierra firme, nos parecía que el mundo se venía y que había un temblor o algo por el estilo. O sea, el sentido del equilibrio que teníamos era otro. De modo que esa primera media hora, cuarto de hora que bajamos, algunos a vomitar en tierra firme.
porque se marearon totalmente. Y estamos hablando de tierra firme, no es que se moviera, pero nuestro cuerpo se había adaptado al ritmo, de modo que cuando encontramos tierra firme, para nosotros se movía la tierra. Más bien que no duró más de una hora, más o menos, el reacostumbrarse. Y estuvimos todo un día y después partimos. Partimos por acá, nos vinimos y entramos por y ya estamos entrando ya más de 2 semanas de viaje desde Buenos Aires. Llegamos por acá y aquí hay un estrecho, ¿no ve? El estrecho de Gibraltar. Y bueno, nos entramos acá y seguimos el viaje hasta Barcelona. Granada, Barcelona está por aquí arriba, creo. No veo, pero está por acá. Murcia, Alicante, Valencia. Porque es de donde me parece partió Cristóbal Colón, ¿no? Cosa que llegamos por mar hasta, esto es Mallorca, hasta por acá, seguramente. Igual paseamos y de ahí le tiramos en el mar Mediterráneo, que es tiramos el barco por aquí abajo y llegamos hasta Nápoles. Y está por acá, está Nápoles, y de aquí se fue hasta Génova. Y nosotros podíamos habernos bajado en Nápoles e ir a Roma, que era el lugar de destino, por tierra, por tren. Pero como el barco terminaba su viaje en Génova, que está por acá, nos fuimos en el barco hasta Génova, con tal de conocer algo más. Aquí está Turín, está por acá Génova. Aquí, por acá. Entonces bajamos ahí, igual que poco de mareo, no tan fuerte, y en tren nos llegamos hasta Roma, donde nos bajamos. Obviamente ninguno de nosotros hablaba italiano, y ya después, estando allá, ya tuvimos que encontrar el lugar donde tendríamos que vivir, que era una residencia para estudiantes exclusivamente, y donde habían 100 estudiantes, la mitad de extranjeros, africanos, asiáticos, latinoamericanos, había de todo. Y la otra mitad eran italianos, de otras ciudades. Y ahí comenzó la aventura de estudiar. Y ahí comenzó el estrés. Estrés, ¿por qué? Porque se nos hacía que no estaríamos a la altura, digamos, porque después, hablando con la gente, con otros estudiantes italianos, etcétera, y viendo el avance en las matemáticas y la física, no, pues, por lo menos otro año de estudio nos faltaba, que habían avanzado ellos en colegio y nosotros todavía no. Así que eso fue todo un problemón, en el sentido de que tuvimos que trabajar duro y estudiar duro. Cuando terminé de estudiar, le daremos la vuelta completa. Obviamente me vine en barco también. Igualmente partí de Nápoles, de Roma me fui a Nápoles en tren, de ahí partí, y el tren, y digo, el barco, esta vez me lo pagaban. La beca pagaba la vuelta. Claro, mejor si se deshacen de los que ya estudiaron, ¿no? Por algo fueron a estudiar y volver. Y como
Varios, incluso algunos de nuestros compañeros se quedaron, se casaron y viven hasta ahora ahí. Pero la idea de la política europea era de que el que termina de estudiar se va y le pagan hasta pasaje. Y como algunos no teníamos ninguna intención de quedarnos, yo y varios otros también nos vinimos. El barco fue por acá. Justamente uno dice, ¿por qué se vino? Si aquí tengo que ir, ¿por qué no ir directo de aquí y así? No, se fue por acá porque aquí entraron algunos de Francia al barco y de ahí se vino hasta otra vez Barcelona, otra vez por acá, solo que esta vez la vuelta fue un poco distinta. Bien, norte, ahí está. Fue distinta porque vinimos por acá y obviamente más rectito, en vez de ir hasta Sudamérica como habíamos llegado, el barco venía por acá. Y se vino directo hasta este lugar, hasta la altura de Venezuela, hasta Caracas. Y aquí hay las Antillas, toda una serie de islas muy hermosas, muy, muy turísticas, donde, de donde una vez que estuvimos en Caracas, que está muy cerquita al puerto que tienen, nos hicimos turismo un día entero o 2 días y de ahí era nuestro hotel el barco. Íbamos a pasear y en la noche a dormir al barco. Y de ahí el barco nos llevó por estas islas. También hicimos turismo por ahí. Le tiró por acá, le tiró por acá. ¿Y dónde creen? Pues que llegamos, si no tenía que ser a un lugar como este, Panamá. Y precisamente llegamos aquí al Canal de Panamá. Ustedes saben el famoso el Canal de Panamá, que está la ciudad de Colón y al otro lado está la ciudad de Panamá, la capital. Y bueno, cruzamos, quién sabe si lo más interesante de ambos viajes, más que el turismo que hicimos en varias ciudades a la ida y a la vuelta, lo más interesante, hasta desde el punto de vista ingenierístico, fue el cruzar este canal. Fue una aventura hermosísima, aventura en el sentido de que estábamos en un terreno que nunca habíamos estado y todo era nuevo. Y ese canal, ese sistema para que el barco llegando del Pacífico, aquí hay un canal realmente, un canal y un lago. El lago. Resulta que el lago está más alto que el océano. Entonces llega el barco mediante un sistema de esclusas, uno sube hasta la altura de unos 4 metros, ¿será? Hasta como un ascensor, pero antiguo, de esos de agua, pero imagínense para que entre un barco, el tamaño, sube, sube, son como unas piscinas ahí, que uno entra, cierran a un lado, cierran al otro lado y meten agua y ¡rum! Lo llenan esa piscina y el barco se sube. Pasa a la otra piscina, lo mismo, cierran, cierran y meten agua y ¡rum! Uno se sube. Y así hicieron los 3 metros de altura, a la altura del lago ya, del canal mismo, el lago que existía y en parte fue artificial, en parte existía, hizo el recorrido del lago, agua dulce obviamente, hasta el extremo. De ahí otra vez sistema de esclusas que hacía que baje el barco hasta el nivel del mar. Y por lo tanto cruzamos, tuvimos la oportunidad de conocer tanto la ciudad de Colón como Panamá, capital, y de ahí nos vinimos bajando y prácticamente llegamos a Colombia.
Colombia hay un famoso puerto que se llama, no lo veo acá. Bueno, la cosa es que llegamos a Colombia. ¿Dónde está ese puerto? Cauca. Es famosa esa ciudad, donde hay mucha violencia, además, había por lo menos. Bueno, la cosa es que bajamos, Colombia, y como anécdota les puedo decir que en Panamá, además de los pasajeros que iban hacia Sudamérica, entró toda una buena cantidad de niñas alegres que hacían su trabajo alegre a la gente que había cruzado el océano y quién sabe con cuánto tiempo de abstinencia de todo tipo. Entonces entraban unas niñas alegres y que hacían felices a algunos de los pasajeros que tenían plata. Entonces entraron y bueno, el barco siguió. Hicimos una parada en, ¿cómo se llama esto? Una ciudad importante de Colombia, no me acuerdo ahorita. Luego al Ecuador, esta sí me acuerdo, a una ciudad que se llama Guayaquil, que es la segunda ciudad después de Quito. También a pasear. Ahí había un intercambio de señoritas y de ahí se venía por el Perú a Lima, Callao. El puerto de Lima se llama Callao, que estamos 15 kilómetros de Lima. Igual, paseo. Ninguna de las ciudades del viaje conocía yo, obviamente, ni por asomo. Entonces se bajó el barco por acá y llegamos a donde ya llegamos a una ciudad que se llama famosa La Paz, Arica, que llegó hasta aquí. Y aquí desembarcamos. Y de aquí a La Paz lo hicimos en 24 horas, mientras que a Buenos Aires nos llevó 3 días, aquí un día entero. Este viaje fue un sufrimiento, no como el otro. Una cosa es bajar a la altura del mar y otra cosa es subir del mar a la altura de La Paz o del altiplano en general. Todo esto es altiplano. Entonces ya en la frontera, Charaña se llama, en la frontera por acá, nos fue pésimamente mal por el frío y por la falta de oxígeno y por la altura y por todo. Mal, mal, todo. Nos pusimos muy mal. Y volvimos a La Paz. El viaje de ida nos duró un mes. ¿Qué tal? Un mes. De mediados de un septiembre hasta mediados de un octubre. La vuelta fue 3 semanas. Más rápido. Ese tipo de viajes ya no se hace desde hace 20 años a esta parte. No se hace ya. ¿Por qué? Porque es mucho. Ya no es competitivo, no es, ya no hay, ya el avión, los pasajes se abarataron mucho, el costo fue menor, imagínense, el barco era mucho más barato, ni la mitad de lo que era el avión, y en todo el tiempo que uno estaba en el barco, el pasaje no era solo el pasaje como se acostumbra, sino que incluía el desayuno, almuerzo, té, cena y fiestas que organizaban prácticamente casi cada noche. El trago no era libre, pero digo,
debía ser nomás algo caro, pero ¿cuán caro sería el avión que a pesar de eso era mucho más caro que ir en barco? Ya no hay esos viajes de transatlánticos, ya no existen. Lo que hay ahora son tours en distintos lugares, tours del Caribe, tours del Mediterráneo, pero hacer ese trayecto ya no existe. Bueno, a propósito de eso, me acordé de esto, pero ahora quiero llevarles a Songo. Estamos en la ciudad de La Paz y partiendo de la ciudad de La Paz, ¿dónde está? Va, estoy perdiendo. Aquí está, La Paz. Uno parte de aquí por tierra, obviamente. Aquí está el aeropuerto, el Alto La Paz. Y uno va por acá, por tierra. Uno va por acá, aquí lo que les comentaba el otro día, este es un laguito, que es una especie de cámara de carga, porque aquí hay deshielo, no se ve mucho hielo ya aquí se ve, pero aquí no se ve, que era puro, mucho más hielo, aquí estaba Chacaltaya, que se llama, que era el que tenía los, los nevados, ¿cómo se dicen? La, no es cancha, de esquí, las plataformas, digamos, donde se esquía más altas del mundo. Pero ya no hay, por el famoso cambio climático ya no hay. Entonces, este laguito que se alimentaba por, el, por los nevados, de aquí salía vamos a acercarnos, de aquí salía un canal del lago Milloni. Aquí todavía tal vez haya alguna obra, tal vez sea este el canal, digo yo, podría ser este, y llevaba sus aguas, las traía por acá, seguía y se venía prácticamente hasta el Alto La Paz, que es esto de aquí. Y al borde de esta carretera que se ve aquí, lo que le llaman cerca la ceja del alto, con calmita eso se lo puede buscar, y directamente se metía con una tubería hasta una central que había aquí, por acá es una central, o sea, desde aquí arriba a 4.000 metros, aproximadamente 4.200 metros, dice Google, se metía hasta la carretera, probablemente hasta esta parte de la carretera que está en 3.800, 4.200, 3.800. Y aquí estaba la central eléctrica. Y está todavía pero en desuso. Fue la primera central hidroeléctrica de La Paz en esta zona. Toda esta zona era zona industrial. La ciudad era, por decir, este pedacito, pero mucho más. Y alcanzaba, ya después con el tiempo, ya no está en servicio, pero no, ya con el tiempo no alcanzó esta centralita y entonces fue que se tuvo que construir empezando en Songo. Entonces decíamos que se va por el lago Milloni, otro lado creo que está, ah,
aquí está. Entre este lugar hasta donde está la cámara de carga hay unos 20 kilómetros, no, unos 30 kilómetros. Luego sigue el camino y se llega. Ahorita vamos a ver. Aquí está. Sigue el camino. Aquí estamos a 4.700 metros sobre el nivel del mar y se llega al lago de Songo. Es este de acá. Este de acá. Este Songo es alimentado por los deshielos de los nevados, que antes a este lado había y a este otro lado también había mucha nieve. ¿Ah? Pero ahora incluso la foto nos muestra cómo, ¿no? Ha disminuido los nevados. Es lo que se llama aquí, pues, se llama el Huayna Potosí, ese cerro. Entonces llegamos por acá a este lago. Hemos mostrado en las presentaciones una foto y fíjense, aquí estamos a 4.700 más o menos. Y la central, miren ya, se ve, esta es la represa y obviamente parte desde la represa, la tubería es esta de acá. Esta es la tubería, ahí se ve. Y sigue la tubería hasta aquí. Miren, se ve, ¿no? Chan, 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 chan. Y esta es la central. Listo. No va a ser tan espectacular los proyectos que ustedes están haciendo, porque esta tiene 400 metros aproximadamente de, de, de desnivel. Y se llega aquí. Esta es la foto que tengo, que nosotros sacamos una foto en tantos viajes que hemos hecho de por aquí arriba hasta abajo. Ahí se ve. Esta es la central. Y por lo que veo, parecería que aquí esta central es la antigua, la que funcionaba hasta hace unos 20 años atrás. Esta es la primera central que se puso en 1930 aproximadamente, o 30 y tantos, ¿no? Y obviamente tenía aquí se ve el trazado de dos tuberías, pero aquí yo no veo nada. Antes se la veía las dos tuberías todavía y pucha, ya no tienen. Era para que el que quiera vaya en un camión y se traiga los tubos si le daba la gana, porque estaba ahí tirados. Ya no hay. Para fundirlo, aunque sea, servía. Pero esta es la nueva central, nueva, ya tiene más de 10 años. Y va ahí. Y el agua turbinada se va al río directamente. El río está ahí. Y aquí, teóricamente, estamos aproximadamente a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Si uno pudiera acercarse más, uno puede acercarse más, pero ya es con imprecisión. Ya no es tan nítido, ¿no? Porque eso topográficamente hablando es mucho menos, un poquito más bajo. Y si uno puede ahí sería para verlo ya en perspectiva, digamos, ¿no? A ver cómo eso se transforma. Es un valle, ¿ve? Estamos viéndolo desde arriba. Está bajando esto.
Miren la tubería. Aquí todavía parece que hubiera la antigua. Y se va. Aquí a los 4.000, en realidad son 4.200 metros, empiezan las centrales y 10 de esas más hacia abajo y la última hemos dicho que está en 900 metros sobre el nivel del mar. O sea, 3.000 metros de caída de a poquito que va bajando este valle. Se le llama valle, aquí no es nada valle, ¿no? Esto es por 4.000 y pico metros, es un frío de la gran flauta. Pero es importante, interesante cómo uno puede, a ver, vamos a ver de este otro lado. Quisiéramos verlo así, a ver, en perspectiva quiero verlo. Respecto al cerro. Ya se ve aquí, por ejemplo, el camino está mucho más arriba, ¿no?, que la central. Si seguimos dándole vueltas, y lo vemos de aquí, un poquito más. Caramba. Si lo vemos desde abajo, ¿cómo lo veríamos? Así, camino. Y esto es un precipicio enorme. Aquí estamos, por decir, a 4.400 metros aquí. Y aquí abajo, hay que decir aquí, 4.300 y pico. Ahí se ve la diferencia de altura, más o menos. Y va el camino. Interesante, ¿no? Como se puede ver ahora desde la altura. Fíjense esa bajadita, cuando uno llega aquí, al lago, aquí, cuando uno llega aquí, ahí está el lago, aquí está ahí está, la punta del lago, fíjense, y va la tubería. Aquí mismo. Fíjense ese caminito, lo que tiene que hacer. Un montón de curvas. Bueno, de esperar que algún día tenga oportunidad de viajar al lugar. Bien, ahora sí nos vamos nos entramos ya directo al tema que nos toca. Y el tema que nos toca es precisamente eso es. Vamos a sacar. Listo. Interesante, ¿no? Después de todo, ahora sí nos entramos a nuestro tema, algo un poquito más árido y un poquito. Ingeniero, una consulta. A ver, Es que pasa que tengo que salir y quisiera entrar a la clase desde mi celular. No sé si podría aceptar. claro, estoy nomás aceptando a los que se salen. No, el mío sigue cargando aún. Hace rato quería ingresar. Ah, ya. Ahorita mismo vamos a verificar. Ya, gracias. Un segundito.
Habían varios esperando. Ya. Bien. Ahora sí estamos compartiendo, ¿no? Nuestro eterno diagrama. Hablábamos que el regulador, su objetivo es mantener la velocidad relativamente constante. ¿Por qué? Porque hay una relación entre velocidad y frecuencia y además hay una condicionante para que la frecuencia sea constante. Y la condicionante es que todos los aparatos y maquinaria eléctrica están diseñados para trabajar a determinada frecuencia y voltaje. Los dos efectos que tiene el no trabajar con la frecuencia nominal y el voltaje nominal, es que los aparatos trabajan con mayores pérdidas y en general tienen un menor tiempo de vida útil. Y cuando hay cosas delicadas, pues es imprescindible. Por lo tanto, el objetivo del regulador de velocidad, que también en los países de habla inglesa le llaman gobernador, tiene que controlar o regular la velocidad del equipo motor generador a pesar de los cambios de carga. ¿Qué quiero decir con a pesar de los cambios de carga? Resulta que, vamos a ponerlo este porque me da más opción de hacer una. Resulta que nosotros tenemos una curva de carga, sea cual sea, nuestra curva de carga. ¿Qué quiere decir? Que la carga va a variar en el tiempo y a determinadas horas con un cierto valor a cada hora. Y tenemos la obligación de atender cualquier carga, aunque sea por poco tiempo. Y resulta que, además, un segundito. Ya. Resulta que, además, nosotros por la ley de Newton, dado que el rotor, y en particular la turbina, debe su movimiento o está sujeta a unas fuerzas. ¿No es verdad? Todos sabemos que existe la ley de Newton y sus derivantes, donde dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Esto lo hemos visto en física 1. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la turbina
tenemos el eje y tenemos el generador con su respectivo rotor. Aquí, digamos, tenemos el chorro de agua, digamos que espelto, la turbina, generador. Entonces, en el eje, en primer lugar, toda la energía cinética del agua a causa de su velocidad a la salida del inyector cuando es pelotón, va a transformar en la turbina en energía también cinética del eje, o si se prefiere, en velocidad del eje. Y esa energía que se le transmite mecánica, y ahí vemos que hay una transformación de la energía del agua en energía cinética del eje. Esa transformación nos permite en el generador, porque si no hay movimiento, puede haber flujo magnético de excitación, pero si no hay movimiento, no hay flujo que se mueva, y como es constante el flujo, porque la corriente de excitación continua, entonces no hay fuerza electromotriz. Entonces, siempre sobre el eje están dos fuerzas, o dos fuerzas o dos potencias. Una potencia motor, que es la que, en otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. La fuerza está dividida en dos fuerzas. La fuerza motor, más algébricamente hablando, más una fuerza resistente, ¿no es verdad? Una fuerza resistente igual a la expresión que hemos visto. Entonces, si la turbina está a una velocidad nominal constante, vamos a volver a repetir, por lo tanto, la formulita famosa, es decir, n igual a 60 por frecuencia dividido pares de polos, ¿no es verdad? Esa que estaba al principio. Aquí. Entonces, dada la exigencia que tienen los usuarios de que la frecuencia sea constante, quiere decir que esa frecuencia constante tiene que corresponder a una velocidad nominal constante. No hay otra. Si quiero que la frecuencia se mantenga siempre constante, por lo tanto, que esa frecuencia en el tiempo, frecuencia, sea una cosa así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queda? Para que la frecuencia sea constante. Obviamente, esto es el efecto de la velocidad. Por lo tanto, necesito que la n sí o sí sea constante, si queremos que la f sea constante. O sea que siempre la frecuencia se hace 50 ciclos, por decir. Y por lo tanto, si aquí son dos pares de polos, que la velocidad todo el tiempo sea 1500 RPM. ¿No es verdad? No hay otra. Y cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de la ley de Ohm,
La fuerza, hay dos fuerzas que se contraponen. La fuerza motor, que es la que va a entregar al eje previa transformación de la energía cinética en velocidad del eje, va a entregar esa fuerza al eje, pero a su vez el eje tiene que estar sometido a otra fuerza, está sometido, que es la fuerza resistente. Por lo tanto, si queremos que esta N sea constante, ¿qué deriva para que eso sea constante? Que la aceleración sea 0. 0. Solo así la velocidad se mantiene constante. Pero si queremos que la aceleración sea 0, el origen de su aceleración, ¿quién es? La fuerza total. También esta expresión después la vamos a transformar en otra forma equivalente. Pero aquí necesito que la fuerza sea 0. Sí o sí. Porque apenas hay una pequeña aceleración positiva, digamos, la velocidad va a empezar a subir. O si la fuerza es negativa, o sea, más grande la fuerza resistente que la motor, entonces va a empezar la velocidad a bajar. Y por lo tanto, no se mantiene constante. Y por lo tanto, el resultado es que la frecuencia en el primer ejemplo sube y en el segundo ejemplo baja. Ninguna de las dos está permitida. Entonces, todo el tiempo, fuerza motor más fuerza resistente debe ser 0. Solo así, durante el funcionamiento, debe ser 0. O, en otra forma de expresar, si queremos que la velocidad se mantenga constante, la potencia motor tiene que ser todito el tiempo igual a la potencia resistente. La potencia motor es la que le entrega la turbina al rotor. Y la potencia resistente, ¿cuál es? La potencia resistente son el rozamiento del eje en el cojinete o algo más. Opiniones. Opinion, please. Estos son conceptos básicos de física, pero vergüenza les va a dar a ustedes. Ustedes están pensando en una de esas preguntas que yo estoy haciendo aquí, nos quiere tomar el pelo. No, es sencillo, porque han aprendido en física 1. Dado que potencia motor es opuesta a la potencia resistente, o si se quiere, fuerza motor, se le opone la fuerza resistente y para que sea 0, los dos deben ser iguales, solo que uno empuja en un sentido y el otro empuja en otro sentido sobre el eje y se mantiene a una velocidad constante, puesto que al ser los dos iguales, la aceleración es 0. Por lo tanto, la velocidad
velocidad el cambio de velocidad es cero, no la velocidad, el cambio de velocidad. O sea, que suba o que baje, se está manteniendo constante. Entonces, la potencia motor es la que le entrega la turbina al eje. ¿Y cuál es la potencia resistente? Y entonces yo digo, hay dos cojinetes en el generador, hay otros dos posiblemente en la turbina y en el roce de los ejes con la base del cojinete, pues obviamente hay una fuerza resistente. La verdad. Pero ¿cuál es la potencia resistente? Esa fuerza que debido al contacto entre los metales del eje y la base, y por lo tanto hay una fuerte resistencia propiamente a que se mueva, ¿no es verdad? ¿Será eso? ¿Podría ser la fuerza del estator? ¿Cómo que fuerza del estator? ¿Acaso el estator es un box que se defienda o algo porque tenga una fuerza? Ah, ¿cómo es, compañeros del partido peludo? ¿Cuál es la fuerza resistente? Obviamente los que están repitiendo la materia saben cuál es, pero ellos no quieren participar porque dicen, mejor me abstengo, porque justo por ahí le peleé y por eso estoy repitiendo. ¿Cómo es? Tengan en cuenta, pues, que digamos estamos trabajando en un determinado momento del tiempo. Por ejemplo, estamos trabajando, por decir, en este instante, aquí, en la cámara de carga. Digo, en la curva de carga, estamos analizando en este instante. Por decir, 18 horas, ¿no? Este es el tiempo, a las 18 horas. Y aquí la carga está requiriendo, por decir, 100 megavatios o kilovatios, no importa de cuál. Entonces, ¿cuál es la fuerza resistente o la potencia resistente? Con este indicio que les he dado ya deberían saber. Es la potencia que solicita la carga. Claro, si no, ¿de dónde, con qué podría confrontarlo? Lo que me están entregando, lo confronto con lo que me pide. Quiere decir eso, que si estoy a las 18, tengo 100 megavatios de carga, por lo tanto en potencia, eso tiene que entregarme la turbina, más bien el generador a la salida de los cables. Entonces la potencia motor es la que me entrega la turbina y la potencia resistente es nomás mi carga. Como en un camión, la potencia motor es la que entrega el motor al diésel, digamos, y la carga, pues, el peso de todo lo que está llevando. Más aumentado si es que va a subir, por ejemplo, su camino en el camión. Resulta que no está yendo horizontal,
sino que RAN encuentra este es el camión, y encuentra una inclinación. Ahí no solo lleva todo ese peso, ese motor, para que mantenga una cierta velocidad constante, digamos, si es que quiere ir a 50 kilómetros por hora todo el tiempo. Está la carga, pero si hay una inclinación, esa carga va a aumentar porque va a haber, además, se va a añadir el peso, el componente paralelo al piso de lo que es el peso propiamente de todo el camión. Porque aquí el peso no afecta. El peso va para abajo y va para arriba, de modo que ellos no contribuyen para que se mueva. Pero aquí sí. En el caso del equivalente, digamos, de un camión. Está buscando Contreras un lugar para sentarse, yo creo, y oírla o ver la clase. A ver, ya, encontró. Pero, entonces, la potencia resistente es la carga. La potencia motor es la que le entrega el, ¿cómo se llama? Es lo que le entrega la turbina. Entonces, si ambos, tanto en potencia como en fuerzas, obviamente, son iguales, va a resultar que va a obtener una N constante y una frecuencia, por lo tanto, constante. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser 0. Entonces ustedes se dan cuenta ahí de que, carámbolas, en esas condiciones, yo puedo tener constante la velocidad y por lo tanto la frecuencia. Pero ¿y qué pasa al minuto siguiente de lo que estamos analizando aquí? De repente, porque esta es una curva de carga, no de las horas que están viniendo, porque no puedo tener la curva de carga del futuro. Esta curva, digamos, estamos analizando acá, es lo que hasta este momento se ha presentado en cuanto a carga, pero no estoy seguro de que esto vaya a ser así, o pueda ser, en vez de eso, por decir así, la carga. ¿Quién me asegura cómo va a ser la carga? Ahorita son las 10:40. ¿Quién me asegura cómo va a ser la carga a los 10:41? Miles, por no decir millones, en las ciudades grandes como Nueva York, como Río, millones de millones de habitantes y por lo tanto de usuarios, millones. ¿Quién puede asegurarme? De aquí a 5 minutos va a ser así, por lo tanto me alisto para acomodar mi potencia motor para que sea igualito a la potencia resistente, porque la curva va a ser, no se puede saber. Digamos, esta curva completa es una simulación que hago para el día, por ejemplo, hoy es jueves, del jueves pasado, y probablemente va a ser así, pero no quiere decir que vaya a ser así, sino que puede ser de esta otra forma, no como está aquí. Entonces, si no sé cómo va a ser aquí, y si en vez de me alisto para que la curva siga subiendo y en un ritmo, mientras que aquí veo que está subiendo, por último puede ser que ocurra esto, y esta sea la nueva curva. O sea que al minuto siguiente no suba, a pesar de estar en la hora de pico, sino que por alguna razón bajó el requerimiento del sistema. ¿Por qué puede haber bajado? Por un evento imprevisto
Por ejemplo, si el sistema está con 5 unidades trabajando y de repente falla una de las unidades, Ibrum deja de entregar su potencia. Entonces, a la fuerza, la carga tiene que estar más bajo, porque si no, ocurre algo. O mejor todavía, si por ejemplo, justo a esta hora, en Santa Cruz dejó de trabajar la cementera de Warnes. Justo a esta hora. Dejó de trabajar y por lo tanto la carga general va a bajar en 10 megavatios. No estaba previsto, qué sé yo, ellos trabajan hasta las 18:30, pero aquí han bajado, que se prevé que baje un poco eso, pero no, ocurrió a las 18. Por cualquier razón, por mantenimiento, lo que fuera, no va a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, hay un imprevisto que puede ocurrir a la flauta. ¿Y cómo manejamos eso para que eso se mantenga? Porque apenas baja esto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando baje la carga va a resultar que en ese instante después que la potencia motor va a ser mayor que la potencia resistente. ¿Por qué? Porque, digamos, salió de servicio Viacha, digo, la cementera de Warnes. Entonces se presenta esta situación a partir de un cierto punto. Quiere decir que la potencia motor es mayor que la resistente. Si la potencia motor es mayor que la resistente, la diferencia entre los dos no es 0, sino, por ejemplo, esa diferencia es 10 megavatios, lo que se salió, lo que pedía la cementera, 10 megavatios. Y si yo lo pongo, quiere decir que va a haber, ya no va a ser 0, sino que va a ser 10 megavatios. Quiere decir que la potencia motor va a ser más grande que la potencia resistente. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esta situación? Que la fuerza motor va a ser mayor que la fuerza resistente. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un valor A positivo. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con N? ¿Ah? Va a aumentar. Va a aumentar. Ahora sí se entendió. Va a aumentar. A la flauta, pero eso no es permitido. Eso ya está fuera de normas. Se permite que la frecuencia dentro de cierto rango pueda variar, pero no una cosa así. Hasta que se percate el operador que estaba durmiendo su siesta y no se dio cuenta de que la frecuencia se elevó, y hasta que despierte y va hasta el aparato que si se elevó la frecuencia, quiere decir, decíamos que bajó la carga, entonces él tiene que bajar la potencia que entrega. Entonces tiene que ir al equipo que varía el caudal de la turbina, que baje de tal forma que iguale a la nueva carga. Hasta eso se pasan los segundos, los minutos, y ya es un despelote. De ahí la necesidad de que se tenga que contar con un aparato automático que cuando varía la carga, se acomode la potencia motor sin necesidad de que se mueva el operador. Porque siempre
cualquier operación que haga el operador, que se da cuenta que está despierto, se da cuenta que esa frecuencia sube, pero hasta que haga los pasos necesarios van a llevar, quién sabe, algunos segundos, ya no es una situación normal de trabajo. Entonces tiene que haber un aparato que haga ese trabajo en forma automática. Y eso es lo que se le pide al regulador de velocidad, que mantenga la velocidad constante. Por eso es que a veces la gente confunde a menudo cuando se habla de regular la velocidad, que la velocidad entonces tiene un aparato, como tienen muchos motores, que regulan la velocidad a la velocidad que él quiere hacer. Trabajar con determinadas piezas en una fábrica. Hay un regulador que me va a permitir subir y bajar la velocidad porque eso es parte del trabajo, digamos. Pero aquí ese nombre que se le puso no es muy correcto. No se trata de regular la velocidad, se trata de mantenerlo constante. No es que quiero en una turbina, en una central, que a ratos la velocidad de la turbina esté en 3000, pero de aquí a una hora sería conveniente en 3500 y de aquí a otra hora sería conveniente en 2000 y regularla. No, aquí el regulador de velocidad, que es el nombre que lleva desde tiempos inmemoriales, desde la primera central, es que mantenga constante, no que lo regule. O si se quiere que lo regule para mantener constante. Pero es muy distinto el trabajo de un regulador de velocidad de un generador, de un equipo de generación, que de un equipo motor que tiene otras características. Pero ya se le puso, por eso será tal vez que los gringos desde el principio le llamaban gobernador. Pues en el sentido de que gobierna para que eso mantenga constante. El objetivo no es regular para que tenga distintas velocidades que requiera. No, en una central tiene que ser constante. Para que si se desvía, baje, si sube, baje al valor nominal y si baja, suba al valor nominal. Eso es un regulador de velocidad. Es un equipo automático que no depende del operador, por más que esté durmiendo. Y si ocurre el problema, a pesar de el regulador de velocidad, quiere decir que hay algo que no funciona en el regulador. Ahí está el detalle. No funciona algo. Entonces recién ese regulador no mantiene constante. Fue entonces que voy a pedir 5 minutitos, por favor. Tengo que hacer una aclaración aquí interna. Voy a pedir 5 minutos para que vayan a hacer pis y yo ahorita vuelvo. Voy a apagar solamente mi... No necesito apagar nada ahí nomás. 5 minutos, menos, 2 minutos.
Bien, ya estoy de vuelta. Volvamos a... Va. Segundito. Ya. Ahí entonces decíamos, podemos pasar aquí. Un segundito. No hay nadie esperando. No, no hay nadie. Lo que quería mostrarles. Ya, vamos a ver primero entonces. Luego voy a pasar al siguiente. Pasa, ¿qué pasa aquí? Entonces, aquí les voy a mostrar ya un primer esquema de cómo construyeron los antepasados, que yo personalmente todavía lo he visto, este sistema, trabajar velocidad, regulador de velocidad, que dice que es un regulador de velocidad mecánico, óleo, hidráulico. Es decir, un sistema con el que más o menos, con otros esquemas equivalentes a este, se trabajó durante más de 100 años, hasta que apareció la electrónica después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo, que he estado mucho después de la Segunda Guerra Mundial, todavía conocí estos esquemas porque un 60% de las unidades que habían en ese tiempo tenían todavía un regulador de velocidad similar a este, que en este caso se llama regulador de velocidad de tipo péndulo. ¿Ya? Vamos a describirlo, este sistema, cómo funciona, el regulador de velocidad de tipo péndulo. Digamos que aquí tenemos el eje de la turbina. ¿Ya? Esta es la turbina, el eje, aquí está la turbina. Y resulta que ese sistema antiguo, ¿por qué les explico esto que nunca más en su perra vida van a ver ustedes? Porque es muy visual. Todo lo que ustedes saben electrónico es puras cajitas, puros planchitas y demás hierbitas, y no se entiende nada, digamos, visualmente.
Mientras que este, que es un equipo mecánico, óleo, velocidad mecánico, óleo hidráulico, quiere decir que trabaja con palancas en lo mecánico y óleo hidráulico con aceites a presión. O sea que se puede apreciar mejor. Por eso. Pero no nos vamos a quedar aquí con este esquema. Resulta que este equipo tiene un eje acá, que se lo ve, este eje vertical, el cual está dando vueltas. Y está dando vueltas porque aquí precisamente está, de alguna forma, una caja aquí. Una caja. Y aquí una correa. Una correa que está precisamente impulsando, yendo a cierta velocidad. Una correa, ¿no? Una correa completa que está dándole las vueltas al eje y por lo tanto, como está tesada esa correa, está pues, aquí va a haber otra correa, otro eje que por lo tanto va a empezar a hacerle dar vueltas. Si esto da vueltas, como que da vueltas el eje de la turbina, hace dar vueltas la correa y por lo tanto hace dar vueltas este eje con determinados engranajes aquí. Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, un eje, digo, una correa que da vueltas y un eje vertical que da vueltas. La velocidad con la que da vueltas es proporcional a la velocidad con la que trabaja la turbina, con la famosa N. No necesita ser igual a la N. No importa. Esta velocidad depende del tipo de engranajes que tengo aquí, que pueden tener distintos diámetros, ¿no? Y por lo tanto hacer que vaya con otra N acá. Pero refleja, si sube la N, va a subir aquí esta N de aquí. Si baja esta N, va a bajar la otra. Entonces, ya analizando el trabajo, ¿qué ocurriría si baja la carga como estaba en el ejemplo anterior? De repente, de tener, por decir, 100 megavatios, empieza a trabajar con 90 megavatios porque salió del sistema una fábrica. ¿Qué va a ocurrir? Hemos dicho ahí, va a ocurrir que la potencia motor va a ser, y como aquí vamos a poner y aquí vamos a poner la potencia resistente. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Inmediatamente va a ocurrir esto. Si salió parte de la carga, la potencia motor instantáneamente va a ser mayor que la potencia resistente. Y en el ejemplo que di, 10 megavatios más. ¿Qué va a ocurrir con la velocidad de N? Con la N, ¿qué va a ocurrir? Espero respuestas. Cualquiera. Va a aumentar. Va a aumentar. Por lo tanto, esta N de este eje va a aumentar. Por lo tanto, esta palanquita al aumentar
va a hacer esta operación, por decir. ¿No es verdad? Por fuerza centrífuga va a aumentar también. Estaba así. Va a subir. Por lo tanto, este punto de esta palanca se va a ir más arriba, por decir, ¿no? Y por lo tanto va a venir aquí, por decir, y la otra va a venir aquí. Por lo tanto, este collarín que ustedes ven aquí se va a venir acá. Y por lo tanto, este punto de esta palanca, este punto se va a ir aquí. Y como esto es un punto fijo inicialmente, fijo, no se va a mover, entonces la va a tener esta posición. Es decir, no por aquí, no. Es nomás cuestión de pulso. Ya. Eso. Exagerando el movimiento, ¿no? Esto aumentó y la palanca va a ser esto. Este es un punto fijo. Y por lo tanto, esta palanca de acá va a bajar. ¿Qué va a bajar? Va a hacer bajar este, ¿cómo se le llama? Esta es una válvula, donde va a entrar a presión, aceite a presión, ¿ya? Entonces, en la posición actual de equilibrio perfecto, baja el aceite, entra a este lado, este es un cilindro, este es un depósito cilindro, que es un cilindro, y este es un émbolo, también cilíndrico, pero que en las puntas tiene unas aletitas, ¿no? Aquí, 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 y que están apoyando a la pared del cilindro del depósito de aceite. Entonces, este aceite en esta posición, viene el aceite aquí y el aceite que obviamente, dado que este cilindro, el émbolo, tiene un diámetro menor salvo las puntas, entonces el aceite entra, no puede irse hacia arriba ni puede irse hacia abajo. ¿Por qué? Porque está justo en una posición de equilibrio. Pero cuando ocurre esto, lo empuja el émbolo hacia abajo y por lo tanto ese émbolo, aquí es donde la cosa se pone gajuda porque la nueva posición, por decir, de este émbolo va a ser esta, más abajo, por lo tanto, es decir, va a estar, digamos, aquí, este punto de acá. Y el otro punto, obviamente, si baja todo el émbolo, va a estar por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el émbolo se baja, el aceite a presión, como estas puntas impiden que suba, pero aquí al haberse bajado el émbolo, le va a dejar libre esta entrada a esta cañería. Entonces, el aceite que viene de acá va a entrar y se va a venir por acá. Y se va a llenar de aceite aquí. Se va a llenar totalmente de aceite y va, como es a presión además, va a empujar hacia allá. Al empujar hacia allá, esto está conectado a unas, dice aquí compuertas, así le llamaban en esa época, pero en realidad no es compuertas. Aquí va a ir hacia donde está por decir. Vamos a hacer un dibujito aquí medio difícil.
digamos así. Y esta es la aguja. Aquí adentro está la aguja del Pelton. Y aquí, esto está, esta aguja muy peluda. ¿Sí? Y esto está movido por una palanca. ¿Qué es esta palanca? De modo que al bajar esto, puede o bajarlo o subirlo. ¿Ya? Solo que en este ejemplo que pusimos va a entrar el aceite por aquí y lo va a subir. Quiere decir que con determinado tipo de palancas va a hacer que esto suba. Va a subir, ¿no? Ah, no, entonces, perdón. No es así. Esto va a subir, pero con determinadas juego de palancas va a hacer que esto baje más bien. Acuérdense acuérdense que bajó la carga y por lo tanto la aguja va a irse más adelante. Al irse más adelante, por decir, se va a poner en esta posición y va a trancar, o es decir, va a entrar menos flujo de agua, menos caudal, y por lo tanto va a poder compensar lo que ocurrió cuando la carga salió del sistema. O sea, la carga sale del sistema, la velocidad a causa de que la potencia motor es mayor que la resistente, la velocidad aumenta, este eje vertical aumenta, los pesos, aquí son unos pesos estas dos bolitas, suben de posición y el inicio de esta palanca sube y sube de tal forma que hace bajar este otro lado de la palanca y lo baja el émbolo. Hay otra palabrita que se usa más que émbolo en una válvula. Lo que regula pues el aceite, ¿cómo se llama esa? Se me escapó. El émbolo también se llama. El émbolo baja y el aceite a presión que viene se entra por acá, sube en este otro cilindro. Este otro cilindro no es válvula porque no tiene donde más salir el aceite. Directamente presiona hacia arriba y al presionar esta palanca que está aquí, hace que baje la aguja y por lo tanto disminuya el caudal. Ese trabajo hace este aparato. Si por casualidad incluso el bajón de carga fue tan rápido que este accionó y de repente cuando acciona hace todo lo que hemos dicho, pero se pasa de la raya, del punto de equilibrio. En otras palabras, si esto originalmente estaba en 1000 RPM, bajó la carga, subió la velocidad a 1100 RPM. Trabajó todo esto y le quitó caudal y por último, al hacer eso, lo mandó a 900, no a 1000. Lo bajó tanto que le mandó a 900, o sea, a menos de lo que es lo nominal. Quiere decir que la frecuencia está haciendo de tal forma de que estaba en este punto, subió, trabajó el sistema, bajó, pero bajó más que el que tenía antes. Bajó demasiado. Pero como esta correa sigue trabajando, va a ver que bajó más de lo que debía, va a volver a trabajar en esto, va a volver a bajar las pelotitas y va a hacer todo lo contrario y por lo tanto va a volver a subir aquí. Y a veces tiene un ciclo y llega un momento en que lo retorna prácticamente a su nivel, si esto es frecuencia y esto es tiempo.
y lo vuelve a su lugar prácticamente, digamos, dentro de un rango. Ese es su trabajo de un regulador de velocidad. Acá estamos viniendo, ¿y de dónde sale este aceite a presión? Resulta pues que aquí, digamos, esquemáticamente hablando, hay un depósito de aceite, hay una bomba con su respectivo motor, bomba, y que todo el tiempo está mandándole aceite a presión aquí. Todo el tiempo está mandando una presión. Cuando está en equilibrio no pasa nada, pero cuando se mueve esto es porque cambió la velocidad, porque cambió la carga, entonces el aceite a presión entra a donde debe entrar, puede ser hacia abajo o hacia arriba, puede ser para que disminuya el caudal o aumente el caudal. La cosa es que si se pasó un poco por inercia del sistema, luego vuelve a trabajar y trabaja todo. Y esto sí es automático. Y esto sí trabajó durante más de un siglo y trabajó muy bien. Así como les he explicado y así como lo vemos, con puramente elementos mecánicos, palancas, velocidades con un peso, válvulas. Este se llama servomotor, mientras que esta se le llama válvula piloto. Servomotor, válvula piloto. Nada eléctrico, ni siquiera eléctrico. Y yo por eso digo, me saco el sombrero a los mecánicos, mirando desde ahora, desde el año 2021, me saco el sombrero a los mecánicos de hace más de 100 años, que hasta hace unos 40, 50 años este tipo de regulador de velocidad trabajó con una buena precisión. Y ya habían sistemas interconectados, ya Europa estaba interconectada entre todos los países, en fin, con toda la complejidad que tiene un sistema grande. Y sus reguladores de velocidad, todos mecánicos, que parecerían en unas cajas, vamos a ver unas fotos, pero fotos de externo, nada más que no se ve el interior como lo vemos aquí. Y este es uno de los sistemas mecánicos óleo-hidráulicos que es muy didáctico para explicar. Hay otros más que son también viejos mecánicos óleo-hidráulicos que trabajan muy bien. Pero cumple su función y cumplió mucho tiempo para variaciones de carga que no son previstas. No es que uno tiene a la Berta Carmiña que le dice, de aquí a 2 minutos va a subir o va a bajar la carga, por lo tanto la potencia resistente, ¿no? Y que se ocupa de hacer ese trabajo en forma automática. Pero obviamente con el tiempo esto cambió. Se ha modernizado. Y de ahí que pasamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la siguiente. Va. Vamos a dejar de... Tengo...
volver más bien a compartir y nos vamos al siguiente esquema. Este es el siguiente. El 1 es el que hemos explicado. Turbina, generador, eje con sus correas. ¿Qué problema tenía este sistema? Que esta correa podía gastarse, romperse mientras trabaja. Todo puede pasarle a una correa. Correa de cuero. Por más fino que sea, con el tiempo se puede hacer bolsa. Entonces, la primera etapa, que era con la correa, se anuló la correa y se puso un motor, un generadorcito acá, en el mismo eje. Por eso le pongo segunda etapa. En esta segunda etapa, por lo tanto, parece que hay alguien salió. Oh, no, no hay nadie. Puesto que nos estamos acomodando, uno que salió, supongo, volvió a entrar. Ya, o va a entrar. ¿Cómo es la cosa? Se puso un generador de corriente continua y aquí un motorcito, y ese motorcito, en función de la velocidad que tenía aquí la principal, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo o no? No, ¿no? Sí, genial. Ah, estoy. Porque yo dije, me olvidé de compartir. Entonces decíamos, aquí hay un motorcito, generador de corriente continua, motor de corriente continua, y que el generador de corriente continua, en este caso, tiene una tensión proporcional a la velocidad que le transmite al motor de corriente continua, proporcional a esta velocidad. Y nada más. Ese fue el cambio después de unas 2, 3 décadas, o no más. Yo me acuerdo que yo he visto este tipo de sistemas todavía electromecánico, eléctrico, mecánico, hidráulico, por el aumento acá, eliminar las correas y poner un generador y un motor acá. Y el resto, tal cual. ¿Ya? ¿Qué característica especial? No tiene nada de especial. Esto trabaja como hemos dicho. Y luego ya nos vamos a esta otra etapa. Esta ya es... antes me olvidaba decirles, tanto es cuando eran correas como cuando después hubo una señal del generador al motor, a esa parte del equipo de regulación se le llama sensor. O sea, aquí era un sensor de velocidad mediante correas. Aquí es un sensor de velocidad mediante un generador y un motor, pero es un sensor de velocidad. Está chequeando todo el tiempo la velocidad de la turbina. Y aquí se le vuelve a cambiar ya a tiempos modernos. ¿En qué sentido? De que el sensor ya es de tipo magnético, es electrónico, tipo pickup. Después lo vamos a explicar en qué consiste. Y manda ya una señal, este sensor le manda una señal de pocos voltios, 7, 8, 10 voltios, a una unidad de control. Fíjense que hemos eliminado todo el péndulo. Le manda una unidad,
unidad de control, por lo tanto es este PLC o lo que fuera. Ya. Entonces se le manda una, señala una unidad de control y lo interesante es que este hace una comparación de la, cómo está controlando, cómo es este sensor. Aquí hay una especie de generadorcito que el tiempo no me va a dar, después lo vamos a explicar la próxima semana. Un generadorcito del cual sale una tensión a una cierta frecuencia que es proporcional a esta velocidad. Lo manda a la unidad de control. En la unidad de control hay un comparador de frecuencia referencial y si esta frecuencia que viene de aquí es igual a la frecuencia de referencia, no pasa nada. No pasa naranjas. Digamos 50 ciclos. Cuando está en 50 ciclos, y esta frecuencia no tiene que ver, no es necesariamente tiene que ver con la velocidad del eje, pero sí es proporcional a la velocidad del eje. Entonces, esta frecuencia, si varía, si aumenta o si disminuye respecto a la frecuencia de referencia, manda otra señal a un electromagneto, una bobina magnética, que hace que varíe la posición del émbolo. Y el trabajo, el resto del trabajo, igualito que el más antiguo de los antiguos. ¿Ya? Y aquí ya hemos puesto que viene de una central oleodinámica, lo que les expliqué, que no es más que un equipamiento con bomba para mantener una cierta presión del aceite y poder hacer trabajar al servomotor y ahí conectado mecánicamente a la aguja o al otro sistema si es de tipo Francis. En este caso es de tipo Pelton. Este sí, fíjense, ya este sistema, este sensor ya no es eléctrico, es más electrónico. Está mandando una señal de frecuencia. Aquí, ni qué decir, todo el péndulo al que servía ese collarín, que era el que chequeaba cuándo debe estar en posición de velocidad constante la turbina, toda esa parte mecánica vuela con un comparador electrónico, con un equipo moderno electrónico que manda otra señal pequeñita a una válvula, perdón, a una bobina magnética cuyo núcleo, aquí tiene un núcleo, esta bobina magnética que hace mover acá, de acuerdo a la señal que le manda, lo hará subir o lo hará bajar este émbolo de la válvula. Y por lo tanto permitirá entrar hacia arriba para que baje y haga una cierta operación o hacia abajo para que suba. Todo el tiempo, siempre el sensor, por lo tanto, trabajando. Y este es el sistema más moderno que existe para centrales hidroeléctricas. Lo dejamos ahí. Vamos a pasar ¿cómo se llama? Vamos a pasar terminar la clase. Y nos falta un poquito más para explicar qué otros sistemas pueden haber. Y les voy a tomar, como siempre, la foto para la posteridad. Quedarán grabados eternamente.
y ninguna opción de negarse. Incluso Juan Pablo Salazar, difícil confundirlo con esa barba de un Solimán. Bien, un segundito. Copiar esta primera pantalla. Pasamos a la siguiente pantalla. Igualmente vamos a copiar la siguiente pantalla. Y nos vamos. A la siguiente pantalla. A la última pantalla, por si acaso. Dos chicas hay nada más, ¿no? Ah, no, María Fernanda también. 3 mujeres hay en todo el curso. Y nos vamos. Bien, jóvenes, creo que nos vemos el martes todavía. ¿Y qué día es? Ah, el 9 es el día del parcial. Nos vemos para el parcial. Ya les conectaré a tiempo. ¿Cómo va a estar? Hasta el martes. Disculpe, ingeniero, ¿qué día dijo el parcial? Martes. Martes siguiente. Oigan, una cosa, una recomendación a todos antes de irme. Tienen que ir con 2 celulares, los que no les permita tener al mismo tiempo tengo que estar viéndolos por Zoom, ¿no? Mientras hacen su examen por el sistema Moodle, como todo. Pero ustedes ya son expertos seguramente en todo eso. El que no tienen 2 celulares, bueno, puede prestarse por una hora, pues, un celular de algún pariente o algo solamente por ese tiempo. Porque solo así puedo verlo a él y al mismo tiempo ver que está haciendo su examen. Disculpe, va a ser por la página de la Gabriel, ¿no? No, no, por 1000 aulas, todo por 1000 aulas. Todo, yo les voy a pasar la dirección, se necesita una contraseña para entrar al examen. Eso se lo voy a pasar faltando unos minutos. ¿Ya? Bueno, ahora sí, le voy. Será el No se 29 entonces. pierdan. El 29. Hasta el martes. A estudiar, señores. ¿Saben qué? Oigan, mejor haremos lo siguiente. Que sea el jueves. Así entra el tema de regulador de velocidad completito, que lo terminamos el martes y no queda así medio. ¿Ya? Oh, Hasta el jueves. A Ok, todos. entonces, Voy a repetir eso en el WhatsApp. Nos vemos el jueves. Hasta luego. hasta luego. 24. No, perdón. 1 de julio. No, no es primero. El 29 pasamos clase. Normal, clase normal. Ya, ok.